Alberto Herrero Bono, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata de la Ley de Movilidad Sostenible que tramita ahora el Congreso. La primera pregunta es por la disposición con la que llega el PP a la tramitación de esta ley. Muchísimas gracias. Y bueno, la ley de movilidad sostenible es una ley que tenemos en marcha, que tenemos ya, que se aprobó por trámite de urgencia y que la tenemos ya previa a ese periodo de enmiendas. Y, como digo, la predisposición del Partido Popular no es otra que tender la mano al Gobierno para sacar una ley que a nuestro modo de ver resulta fundamental. Quizás sea uno de los mayores desafíos que tiene hoy el Gobierno de España y que nosotros, como partido mayoritario, como partido que hemos tenido la responsabilidad de gobierno y que estoy convencido que la vamos a tener en el futuro, pues entendemos que tiene que ser con el Partido Popular, tiene que ser el Grupo Parlamentario Popular quien sea ese socio preferente, que así se lo hemos dicho y se lo hemos transmitido al secretario de Estado, para que, como digo, que es una ley que abarca mucho más de una legislatura, es una ley que viene a reordenar o a modificar y a mejorar la Ley de Ordenación del Transporte de 1987 y que, con los múltiples condicionantes hoy que tiene la sociedad española en materia medioambiental, en materia económica, en materia social, pues entendemos que es una ley más que necesaria, y por eso de la importancia de llegar a un acuerdo, y por eso la mano tendida que le ha ofrecido el Partido Popular, como digo, al secretario de Estado. Nosotros estamos en disposición de ayudar al Gobierno de España, nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos también desde la oposición, y por eso nosotros estamos por ayudar, en este caso al Gobierno de España, que saca una ley, como digo, necesaria y fundamental para el futuro de la movilidad en España. ¿Cuáles son los aspectos que menos le gustan al Partido Popular de la norma? Bueno, una ley, vimos en la anterior legislatura que decayó por la convocatoria premura de las elecciones generales, pues una ley que sufrió o registró más de 900 enmiendas. Quiere decir que es una ley que para nada afronta los problemas reales que tiene la movilidad. Por eso nosotros, como digo, estamos trabajando intensamente con todos los grupos, con todos los entes, con todas las asociaciones, federaciones que tienen importancia definitiva en lo que es el futuro de la movilidad sostenible en España, para que, como digo, mejorar ese texto. Tiene ya el prejuicio de esas múltiples, casi 1000 enmiendas, y por tanto quiere decir que es una ley que no profundiza, que no resuelve los problemas, y que sobre todo que necesita de muchas modificaciones y de muchas mejoras para que al final sea una ley que ataje, ¿no?, o que resuelva la multitud de problemas que tiene en este caso la movilidad en España. ¿Cuáles son los problemas que detecta el PP de movilidad, me refiero, a resolver? Partimos de la base de que es el ciudadano el que tiene que tener la libertad para elegir cualquier sistema de transporte necesario. Entendemos que es una ley que abarca a lo largo y ancho de la geografía española y que por tanto tiene que cubrir las necesidades no solo de las zonas urbanas, sino también las zonas más rurales, y por eso es una ley que abarca y es multitud de distinciones en todos los ámbitos del transporte, y por tanto tenemos que partir de la base en que no podemos optar por una forma de vehículo o solo unas formas de vehículo y demonizar a otras. Nosotros partimos de la neutralidad tecnológica, es decir, que todas las formas de movilidad existentes hoy en España son necesarias en función del ámbito o de la zona geográfica donde viva cada persona, y por tanto, pues como digo, partimos de esa libertad de que tiene que tener el ciudadano para elegir mejor su forma de transporte. No tenemos por qué demonizar a ninguna de todas ellas, y eso sí, cumpliendo los objetivos de seguridad en la movilidad, de no emisiones a la atmósfera, y sobre todo que sea accesible, y accesible para llegar a todos los lugares, y sobre todo también accesible para los bolsillos, que sea desde el punto de vista económica, porque si no tenemos en cuenta esa parte, pues difícilmente va a ser una ley que sea real y que sea efectiva para el uso de los ciudadanos. Es una ley, por ejemplo, que no dice nada sobre el transporte a la demanda, no dice nada de las VTCs, no dice nada de los taxis. Es una ley que demoniza el vehículo privado. Yo, que vengo del mundo rural, pues entenderán la necesidad que existe
para que cada uno disponga de su vehículo propio para poder moverse. No así, por ejemplo, en la zona más urbana o en las grandes ciudades en las que existen diferentes formas de movilidad. Podemos hablar del mapa concesional existente, en el que, por ejemplo, en mi provincia, en una provincia como yo, que vivo en la provincia de Teruel, pues nada más y nada menos, y si no se remedia, y si no se modifica, y si no se moderniza ese mapa concesional, vamos a perder nada más y nada menos que 51 paradas en distintos municipios de la provincia, con los problemas que ello suscita. Podemos hablar del transporte pesado, podemos hablar de la falta de la recarga eléctrica que existe a lo largo y ancho de la geografía española. En definitiva, yo creo que son muchos los problemas que existen en esa ley, pero bueno, para eso está, o esperemos que pronto empiece ese periodo de enmiendas, y en las que hay, pues el Partido Popular pues va a incluir muchísimas enmiendas, porque creemos necesario, como digo, mejorar un texto que, si bien todavía no sabemos si va a haber alguna enmienda a la totalidad, entendemos que es muy mejorable. Cuando habla de demonizar el vehículo privado, ¿cuáles son los aspectos que deberían cambiarse o que deberían de complementar la ley? Bueno, es que una ley, cuando hablamos de una ley de movilidad y resulta que no hace referencia a este tipo de movilidad, cuando en diferentes partes de la geografía española son más que necesarios, estamos dejando coja o estamos dejando una pata, ¿no?, sin colocar encima de esa ley. Por tanto, nosotros entendemos que todas las formas de movilidad son necesarias en función del lugar donde se vive, en función de la localidad, en función de si vives en una zona urbana o es una zona más rural, y es lo que tenemos que cubrir. Una ley estatal, pues hombre, lo lógico y lo normal es que afronte todas y cada una de las situaciones en las que se puede encontrar cualquier ciudadano en función, como digo, del lugar de su residencia. Una de las críticas que se hacía a la ley era la falta de financiación o una falta de compromiso con una financiación mínima en el transporte metropolitano. ¿Cree que la ley debe contemplar un nivel de financiación mínimo, un compromiso o garantías, o no debe ser la ley donde meter Tiene estas que cosas? ser en la ley, tiene que ser en la ley, y si somos conscientes de la falta de financiación que tiene la misma. Está catalogado, y después de reunirnos con múltiples asociaciones, hay una misma línea. Sistema de movilidad del transporte está valorado más o menos en unos 7.000 millones de euros, y el Estado, el único compromiso que tiene es la aportación de esos 350 millones de euros, que no supone más allá del 5%, y teniendo en cuenta que de esos 350 millones de euros, solo 52 está destinado a los ayuntamientos para mejorar la movilidad. Por lo tanto, vemos si es el Estado quien tiene que impulsar una ley que mejore la sostenibilidad, que haga cumplir los compromisos del PNIEC que nos hemos mostrado en España, qué duda cabe que el Gobierno de España tiene que implementar esa financiación acorde a las necesidades de la misma, y por tanto, cuando hablamos de menos de ese 5%, creemos que no es justo, porque obligamos a las empresas, a las concesionarias de los transportes, a hacer una inversión muy grande y que en muchas de ellas resulta imposible de desarrollar. La ley entonces puede prever incluso, porque ahora mismo creo que no hay ningún tipo de mecanismo concreto, incentivos, por ejemplo, al renove de flotes, o directamente fondos para comunidades autónomas o ayuntamientos que puedan aprobar este tipo de medidas. Existen muchos fondos. Estábamos hablando de los fondos Next Generation que Ujú. estás comentando, pero sobre todo también del plan MOVES que el Gobierno de España viene desarrollando con muy poco compromiso, y vemos con una ejecución mínima, a diferencias de cuando ha gobernado el Partido Popular, en los cuales que ese plan MOVE para la renovación del parque y de mejorar, como digo, las condiciones de esos vehículos, la seguridad, las emisiones, veíamos cómo esas ayudas iban directamente al comprador en el momento que hacían efectiva la compra, y ahora si una persona pretende cambiarse el vehículo, pero no sabe si va a recibir la ayuda, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, pues resulta a veces más complicado, y por eso vemos cómo ese parque móvil año tras año va aumentando su antigüedad, y con ello va aumentando, como digo, la inseguridad, va aumentando las emisiones a la atmósfera, y
perdemos, ¿no?, ese compromiso que se atribuyó el Gobierno de España para cumplir el 2030 de las condiciones del PNIEC, pues entendemos que esas no son las formas ni son los objetivos, ni vamos a ser capaces de cumplir los objetivos que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Otra de los problemas que el PP detectaba en la norma era la falta de medidas para impulsar una red de puntos de recarga eléctrica. ¿Cuáles son las, las medidas que podrían incentivar o desarrollar en profundidad esa red? Bueno, nosotros partimos de la base que somos uno de los países de la Unión Europea que vamos con un desarrollo más lento en cuanto a los puntos de recarga. Si no se desarrollan los puntos de recarga, pues mal vamos a hacer en cuanto a la compra de las personas, de los ciudadanos que decidan comprarse, por ejemplo, un vehículo eléctrico, y más siendo conscientes de que España somos el segundo país de la Unión Europea en cuanto a fabricación y exportación de vehículos, y por tanto estamos pegándonos un tiro en el pie, ¿no? Por eso digo que tenemos que desarrollar esas infraestructuras de recarga, pero para ello, por ejemplo, tenemos que desarrollar las redes de distribución para que esos puntos de recarga seamos conscientes y se puedan implantar. Tenemos que mejorar la transparencia para saber dónde, en los nudos, donde podamos implantar puntos de recarga. Tendríamos que mejorar y agilizar la burocracia existente para el desarrollo de ese tipo de proyectos. Hay que recordar que estamos tardando en torno a 34 35 meses desde que una empresa, un propietario, un particular decide o pretende instalar un punto de recarga. Como digo, son muchos los inconvenientes, y si de verdad España, como digo, nos hemos autoimpuesto unos niveles de compromisos muy altos, hombre, pues mal hacemos en no ayudar a implantar esos puntos de recarga. Venimos a lo mismo. Yo vengo del mundo rural, no puedo pretender comprarme un vehículo eléctrico porque, como digo, sería muy difícil volver y llegar a mi casa, como digo, por esa falta de puntos de recarga. Y a más también cuando somos conscientes que muchos de esos puntos de recarga ya, o algunos de esos puntos de recarga ya instalados en nuestras carreteras convencionales, pues muchos de ellos a día de hoy no funcionan, no tienen un mantenimiento, y eso, como digo, eso es un problema y eso es un defecto que el Gobierno de España pues tiene que plantear y plasmar en la ley, más allá de esa disposición de la misma, y tiene que, como digo, acometer el problema con hechos reales, con medidas justificativas que ayuden al desarrollo y a la implantación de los puntos de recarga de forma rápida. En el caso del transporte de mercancías por ferrocarril, España cuenta con una de las cuotas modales más bajas de la Unión Europea. Yo creo que no llega ni al 5%, y en la media europea casi está en el 20%. ¿Echa en falta alguna medida? Porque más allá de incentivar ese transporte, la ley no contiene ningún otro incentivo, más allá de un llamamiento. Qué es lo que debería de incluir la ley? O a lo mejor no es la ley para ello. La ley tiene que incluir todos los modos de transporte existentes y los que están viniendo por la digitalización y por las nuevas formas de transporte, en fin, en los cambios tecnológicos que está sufriendo y que estamos teniendo en la sociedad. Pues yo creo que haríamos mal si no aprovecháramos, como he dicho inicialmente, pues todas las formas de transporte que hoy tenemos a mano todos los españoles. Es verdad que el Gobierno de España se centra o pretende que sea a través del transporte por ferrocarril o el transporte pesado, pero también hay que ser conscientes de que, por ejemplo, el transporte por carretera que hoy tenemos en España supone más del 10% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, si no queremos destrozar un sector importante, industrial y económico de nuestro país, pues lo que tampoco podemos hacer es, como digo, centrar todo ese transporte hacia el ferrocarril. Primero, porque muchas veces no se puede llevar a cabo, y segundo, porque creemos y entendemos que es totalmente compatible el transporte por carretera, tanto el transporte por ferrocarril. Tenemos que dar la posibilidad a las empresas de que sea igual de rentable y económico el transporte de una forma y de otra. Y nosotros lo que tenemos que hacer con la ley es favorecer a que ese transporte
para las empresas sea óptimo, nos cueste menos y sea más factible y tengamos un rendimiento mayor para competir no solo con el comercio nacional, sino que muchísimas de las veces con un comercio internacional cada vez más importante, cada vez más acuciante, y por eso todas las formas de optimización del transporte resultan más que necesarias para, como digo, pues ser competitivos con toda la industria de todos los países que así tienen relaciones comerciales con el nuestro. En el tema de la movilidad eléctrica se ha planteado por parte de algunos grupos una revisión del etiquetado de los vehículos eléctricos de cara a las exigencias medioambientales y a la posible penalización por entradas a las ciudades. ¿El PP piensa que debería de revisarse ese etiquetado? Bueno, nosotros entendemos que debe revisarse ese etiquetado, pero nosotros también queremos poner ese punto sobre las IES sobre el nivel de contaminación. No es lógico que se valoren ciudades simple y llanamente por el número de habitantes de la misma. Puede ser una ciudad que tenga mayor número de habitantes y que tenga un nivel de contaminación mucho menor que cualquier otra, y por tanto, cuando le estamos pidiendo las mismas exigencias a una y a otra, pues entendemos que no siempre tiene que ser. Creemos que uno de los defectos y una de las cosas que se tienen que mejorar es la zona de bajas emisiones y sobre todo de homogeneizar los conceptos, porque no puede ser que una ciudad establezca una serie de condicionantes, otra ciudad establezca otra serie de condicionantes, y sobre todo para la gente que llega a esas ciudades, pues que se vea con esa disparidad de criterios en los que hace, si no, pues equivocar, y lo que hace es pues no tener una conciencia clara de poder entrar cuándo, cómo y la forma. Por eso digo que desde el Partido Popular estamos trabajando en enmiendas que sobre todo que homogeneicen los contenidos, el contexto, y sobre todo aclare muy bien los conceptos de bajas emisiones para que entre todos y establecidas en la ley, pues todo el mundo, todos los ciudadanos sean conscientes de la importancia y de la forma, pues, por ejemplo, de acceder a las ciudades a su interior. Otra de las novedades del proyecto son los cambios planteados para el modelo concesional del autobús. Se abre un espacio de libre competencia para las rutas que así se determinen. No sé si, a juicio del PP, se queda corto en el cambio que puede suponer o es más partidario de mantener el modelo concesional vigente. El mapa concesional es uno de los grandes problemas que tiene la ley, y quienes vivimos en el mundo rural o en esa parte de la España despoblada somos conscientes del sufrimiento, ¿no? Y de la mejora que necesita ese mapa concesional para, sobre todo, pues mejorar las condiciones, los servicios de los municipios, a quienes, si ya también pues de los pocos servicios que se nos quedan, pues se eliminan unos otros, pues casi poco menos que nos están mandando a marcharnos de cada uno de nuestro territorio. Y eso es, como digo... Perdona que le interrumpa, pero el mapa concesional no está dentro del proyecto. No sé si a lo mejor el PP quiere vincularlo también para Sí, poder... nosotros lo que queremos es establecer un nuevo mapa concesional. Queremos proponer la modernización del mismo, porque pues, la licitación de las concesiones, de las líneas que hay, pues entendemos que hay algunas que son económicamente son viables para el concesionado, y otras que necesitan o requieren de la financiación de la administración para que esas líneas no se pierdan y se cubran por los licitadores. Por eso vimos cuando el secretario de Estado hace no muchos días anunciaba la medida de 40 millones, la ayuda de 40 millones por parte del Gobierno a las comunidades, pues ya pudimos deducir que es un importe muy corto para cubrir todas esas líneas que no son económicamente rentables y viables. Y por eso lo que nosotros pretendemos es que, además de la liberalización, ¿no?, de ese mapa concesional, entendemos que hay otras muchas que no cubren o no tienen garantía de cubrir la viabilidad de las mismas, pues es ahí donde tiene que intervenir
las administraciones públicas para ayudar a esos adjudicatarios a no dejar perder una línea que, como digo, para la España rural pues resulta fundamental, y por eso nosotros pues queremos trabajar en ello, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de incluir el cabotaje, por ejemplo, en ese mapa concesional, y sobre todo, como digo, y más en un periodo, en un tiempo que la digitalización nos ofrece sistemas y aplicaciones para que eso pueda ser factible para los usuarios. Nosotros somos conscientes del problema existente a día de hoy y, como digo, pues venir de la España rural pues me ayuda a entender y a comprender pues, los problemas existentes en ese mapa concesional, que yo espero y deseo que el Gobierno rectifique, que el Partido Socialista la tenga a bien también, porque también es conocedor como partido mayoritario que está en España pues de los problemas existentes, y, como digo, entre todos pues hagamos un nuevo mapa concesional, una modernización del mismo, una mejora de las líneas y, sobre todo, para que todo el mundo gane, incluido las personas que vivimos en esa parte de España. Antes ha recordado la cantidad de enmiendas que hubo, se registraron casi 1000 enmiendas. Muchas de ellas, la pasada legislatura, iban dirigidas a reforzar los mecanismos para una fiscalidad verde. España arrastra un déficit de impuestos medioambientales y así se lo han recomendado muchos organismos. No sé si el Partido Popular es reacio a incluir este tipo de mecanismos en esta ley o cree que es una oportunidad para ello. Bueno, lo que nosotros pedimos desde el grupo parlamentario es, sobre todo, no cargar con más impuestos a los españoles. Los españoles tenemos ya una sobrecarga de impuestos y no podemos que vaya todo a costa de los españoles. Esos impuestos, que es verdad que el Gobierno de España tiene que cumplir y establecer con la Unión Europea, pero, sobre todo, como digo, no pueden salir siempre de los españoles, sino que tiene que ser el Gobierno que ponga los mecanismos suficientes y diferentes para que entre todos hagamos, como he dicho, una ley que tiene que ser sostenible, que tiene que ser segura, pero que tiene que ser también económica. Y, por tanto, nosotros, estando a favor de los cumplimientos de la ley del cambio climático y de los cumplimientos del Plan Nacional Integrado de la Energía y Clima, pero, como digo, tenemos que ser consecuentes de que no se puede sobrecargar más a los españoles con impuestos, en este caso de carácter verde, pero con cualquier otro impuesto que haga la vida más difícil a todos los propios españoles. También le quería preguntar por aeropuertos y puertos, porque sin abundar mucho, la norma sí incluye unas ciertas obligaciones de cara a la descarbonización de esta actividad. ¿Echa en falta el PP más medidas o más innovación o más incentivos de cara a este objetivo? Bueno, yo creo que en España el transporte por ferrocarril, el AVE, las distintas formas de viajar entre las ciudades ha hecho que, por ejemplo, se reduzca el número de viajeros que utilizan los aeropuertos para desplazarnos entre, digamos, ciudades del interior de España. Y eso, como digo, cuando tú abres la oferta ante una demanda, pues baja el precio y, sobre todo, la gente o las personas optimizamos nuestro tiempo. Hoy se ha visto claramente que, por ejemplo, el desarrollo de una infraestructura como el AVE o cualquier otro concesionario en materia de ferrocarril, pues hace, por ejemplo, que el puente aéreo entre Madrid y Barcelona pues cada vez lo coja menos gente y que utilicemos otro tipo de transporte que emita muchas menos emisiones a la atmósfera. Yo creo que, además de exigir y obligar, el Gobierno de España lo que tiene que hacer es escuchar a la gente, escuchar a las concesionarias, escuchar a las diferentes formas de transporte, porque al final también existe esa regularización autónoma que produce y, por ejemplo, seguramente y casi con toda seguridad, pues algunas de las líneas convencionales existentes en aviones para viajar entre las distintas ciudades del interior de España, pues vemos cómo se han reducido y, en cambio, han aumentado otras, como el tema del transporte por ferrocarril. Por eso digo que a veces no es solo en denunciar, en aumentar impositivamente, en crear nuevos impuestos, sino que también escuchar a la gente, escuchar a los propios ciudadanos, escuchar a los colectivos, a las asociaciones, y eso pues hace que ellos solo se regulen. Muchas veces el Gobierno de España pretende demonizar, ¿no?, a cualquier
forma o alguna otra forma de transporte, y lo único que hace es pues rabietar, ¿no?, a la gente, castigarla, y yo creo que tampoco a veces no es la forma más idónea que tiene este gobierno para, como digo, solventar un problema que se ha generado, pero que con el tiempo poco a poco se va anulando. Antes ha mencionado la ausencia en la ley del taxi o la VTC, que son dos componentes muy propios de la ciudad, pero que al abordar la reforma del transporte terrestre, no sé si el PP considera necesario introducir algún tipo de enmienda, o la regulación de taxi VTC se queda corta en alguno de sus puntos y que merezca la pena incluir. Bueno, yo lo que digo es que a lo largo y ancho de España, las diferentes formas de transporte que existen no se pueden anular o intentar aniquilar, pues porque son más que necesarias en función como digo, de dónde vivas, de la ciudad, del municipio. Nosotros hubo ya una regularización con el tema de las VTCs, el tema del taxi, que lo único que ha hecho ha sido durante todo este tiempo mejorar la forma de transporte a través del taxi, mejorar también a través de las VTCs, y sobre todo con lo que es la liberalización, que es una defensa en la que nosotros desde el Partido Popular tenemos, con unos condicionantes, y ahí podemos comprobar que al taxi le ha ido bien, finalmente le ha ido bien, y a las VTCs también. Como digo, nosotros lo que pretendemos es mejorar la oferta de transporte, y que sea cada ciudadano quien elija su mejor forma de transporte en según qué momento, el día, la ciudad donde se encuentre. Y yo creo que eso, una de las fortalezas que tiene este país, es la cantidad de formas de transporte existentes, la conectividad que existe entre la península y las islas, y eso es uno de los fuertes cuando España, por ejemplo, es uno de los países que recibe mayor número de turistas, y es más que necesario y fundamental que el éxito que tiene el turismo en España pues viene condicionado también pues por la facilidad en materia de transporte que existe en nuestro país. Otro de los aspectos en los que la ley regula es la movilidad compartida. No sé si el PP cree que se queda un poco corto o debería ir más allá. Como digo, hay muchísimas formas de transporte, y en este caso pues la utilización de las plataformas digitales, aplicaciones, nos hacen que optimicemos todavía más el servicio del transporte de los ciudadanos españoles. Sí que, por ejemplo, España lo que tiene en la transmisión de datos tiene que ser un poquito más abierta para que exista la posibilidad de que cada ciudadano sea consciente o tenga la conciencia de poder coger ese tipo de transporte compartido en cualquier momento y en función de la situación donde se encuentre. Vemos otros países como esa apertura de datos y de acceso a los ciudadanos pues hace mucho más factible que una aplicación pueda albergar un mayor número de usuarios para coger ese tipo de transporte, y por eso también es uno de los déficits que entendemos que en esa ley la capacidad o la facilidad que tienen que tener de información que tiene que llegar a los españoles para, como digo, aprovecharse de un sistema de transporte también muy necesario y fundamental para la movilidad en nuestro país. ¿A qué se refiere con la transparencia de datos? Bueno, pues que a veces por la ley de protección de datos no se logran a la gente hacer accesible a todos esos datos, de poder acceder a una forma de transporte en función de dónde se encuentre o el lugar donde esté. Por ejemplo, en Alemania, después de hablar con colectivos que utilizan este tipo de transporte, lo que nos han solicitado es que España, en esa ley de protección de datos, tiene que haber una mayor apertura para, como digo, pues que esos datos que sean más accesibles a la gente para, como digo, poder utilizar ese tipo de transporte. De cara a las plataformas digitales que albergarían ese tipo Exacto. de movilidad. Ujú. Además de diputado por Teruel, es alcalde de Calanda. Me gustaría preguntarle por, bueno,
las principales preocupaciones que de su provincia que ve necesario abordar aquí en el Congreso y también por algunas iniciativas que ha presentado o que piensa presentar próximamente relacionados con su provincia. Como diputado de la provincia de Teruel, qué duda cabe que la provincia de Teruel es una de las provincias más humildes, ¿no?, en cuanto al número de población y sobre todo que mayor necesidades tienen de cubrir para que los turolenses puedan implantar sus proyectos de vida en nuestro territorio. Podríamos hablar de infraestructuras. La provincia de Teruel es la única provincia en España que solo tiene una autovía, la autovía Mudéjar, que cubre la capital Teruel con Zaragoza, pero sobre todo hay otras vías que resultan fundamental para cubrir otras partes de la provincia, como por ejemplo la A68, en la que el gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, dejó establecido en los plurianuales unas cuantías económicas que hacían posible el desarrollo de la misma, también anulando ese estudio de impacto medioambiental que hacía posible el desarrollo de la misma, y es verdad que desde el año 2018 pues el desarrollo de la misma pues se ha minimizado y, como digo, estamos pendientes de que el Gobierno de España de una vez dote de cuantías económicas más importantes, como digo, para el desarrollo, en este caso, de la provincia o de la parte del Bajo Aragón, que uniría lo que es el eje cantábrico con el mar Mediterráneo por Castellón, y que haría posible que esa parte de la provincia de Teruel pues, pudiera desarrollarse como lo ha hecho en parte la capital de la provincia, pero por ejemplo hablamos también de la futura 25 que vertebraría toda esa provincia. Hablamos también, por ejemplo, de las ayudas al funcionamiento que permitió la Unión Europea para hacer que nuestras empresas fueran económicamente mucho más competitivas. Es una orden que permitió la Unión Europea a comunidades, a provincias que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, como son Cuenca, Soria y Teruel, y que a fecha de hoy, a día de hoy, el Gobierno de España, aunque es verdad que las ha puesto en funcionamiento, solo cubre el 1% y por tanto esa ayuda es ínfima. El 1% De de las las ayudas peticiones. al funcionamiento o de las contrataciones del personal. Entonces, como digo, esa es una medida más que necesaria que está encima de la mesa y que nosotros estamos pidiendo de forma paulatina al Gobierno de España que las ejecute, que la desarrolle, simple y llanamente lo que le permite la Unión Europea, como a otros países de la Unión Europea, y eso haría, por ejemplo, que hubiese empresas que quisieran desarrollar en el territorio, implantar en el territorio, y por tanto disminuiremos el impacto que está produciendo la despoblación en nuestro territorio. Pero, por ejemplo, también podemos hablar de la situación de la creación de nuevos regadíos, en la cual pues esa margen derecha del río Ebro, en la que a fecha de hoy lamentablemente pues tenemos una sequía muy acuciante, y por ejemplo con el desarrollo de las renovables que está habiendo en la comunidad, pues y los vertidos y los excedentes que ellas mismas producirían, pues sería posible o factible que con ese agua del Ebro que hoy baja de forma abundante, pues podríamos hacer que amplias zonas de la provincia de Teruel se convirtieran en regadío con la riqueza que eso se considera. Como digo, a grandes rasgos esas son las tres medidas que resultarían fundamental para el desarrollo de la provincia, y esas son iniciativas que ya hemos presentado, que algunas están pendientes de debatir, otras ya se han hecho, y es la que, como diputado de la provincia de Teruel, pues me siento en la obligación, porque así me lo han pedido los turolenses, para que, como digo, pues entre todos ayudemos a que una provincia quizás un poco damnificada, por decirlo de alguna manera, pues resurja y pueda ayudarnos como digo, a mucha gente a implantar su proyecto de vida allí. Pues Alberto Herrero, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Demócrata. Pues muchísimas gracias a vosotros.